proyecto a largo plazo que es liderazgo y desarrollo integral. Vamos hoy a tratar de responder categóricamente esta pregunta que a todos nos interesa, que es: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Nuestra verdadera naturaleza de ser. Es una incógnita que ha venido corriendo a través del curso de toda la historia. Los grandes filósofos de todos los tiempos han intentado responder esta pregunta: ¿quién es? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre en su verdadera naturaleza de ser? Es una pregunta muy importante y vamos a proceder a explicar, intentando abarcar el concepto que nos dé una comprensión conceptual amplia y a la vez práctica, que podamos utilizar en nuestra vida diaria. Este significado de quién soy es sumamente esencial en el tema de la filosofía. Decían los grandes filósofos: conócete a ti mismo y conocerás los universos. También una tablilla por ahí en una de las islas donde se hicieron investigaciones arqueológicas, encontraron este mensaje muy parecido: conócete a ti y conocerás las riquezas de los universos. Entonces, prácticamente está diciendo el mensaje: conócete a ti mismo y conocerás las riquezas de tu universo interior. Tenemos un universo sumamente maravilloso. Somos un ser de naturaleza grandiosa, fenomenal, podemos decir, impactante, grandes, creativos, y podemos agregarle muchos adjetivos, muchos calificativos, pero en resumen, nuestra verdadera naturaleza es pura grandeza. Es lo que vamos a abordar en este tema de hoy. Lo voy a nombrar primera parte porque es un tema que requiere una explicación pues amplia, que abarque el concepto y que nos dé una comprensión para poderlo utilizar en la vida real, en nuestra vida práctica, que es el objetivo. Mejorar nuestra vida práctica con conceptos simples, pero a la vez poderosos en la vida real. Entonces voy a empezar a abordar la respuesta desde el punto de vista teológico. Sabemos por definición que la teología es el estudio de Dios. Teos es Dios y logos el estudio de Dios. Entonces voy a abordar desde el punto de vista teológico esta comprensión para dirigirnos a una respuesta. Quiero aclarar aquí que aunque estoy hablando del tema de Dios, que es un tema que puede despertar polémica o debates, no es mi intención crear ni polémica ni debates, ni tampoco enfatizar la creencia en una corriente específica religiosa. Yo en lo personal respeto todas las religiones, me gusta el conocimiento en general, me gusta la filosofía, me gusta la religión, me gusta la ciencia. Entonces respeto también todos los creyentes de todas las religiones, porque si hacemos esta pregunta importante: ¿cuál es el común denominador de todas las religiones? Pues es el mismo. Todas buscan la comprensión de Dios y la relación de Dios con el hombre, es decir, padre e hijo, qué relación existe, y esa relación lo busca abarcar el tema de la religión. Entonces, de mi punto de vista, el papel de la religión en las sociedades es bueno, es muy importante, y aporta la religión. Ha aportado el concepto de moralidad práctica, busca poner orden en la conducta humana. Entonces, desde ese punto de vista, pues tiene una buena intención y un papel muy importante en el tema religioso. Entonces, que cada quien crea lo que quiera creer, eso es muy respetable. Solamente vamos a hablar de Dios en relación a varios principios o axiomas teológicos, verdades teológicas, en relación a nuestra naturaleza de ser.
Voy a comenzar con la primera. El grueso de la humanidad creemos que existe un Dios. Podemos decir que esa es la primera verdad teológica, que el ser humano tiene una relación intrínseca con Dios, es una percepción o intuición o una sabiduría natural que busca comprender una inteligencia superior y cree en esa existencia. Y a través de toda la historia tenemos personajes que han contactado en un nivel más amplio con esa existencia superior, el Ser Supremo. Entonces los grandes santos o los grandes iluminados, el gran Cristo del año cero, son personajes que tuvieron una relación muy cercana con Dios y entonces nos dicen su experiencia vivencial con la inteligencia suprema. Y partiendo de ahí, de esa comprensión, vamos a pasar a la segunda verdad teológica, que Dios es creador. Entonces la primera es que creemos en Dios como por intuición o de corazón la mayor parte de la raza humana. La segunda es que se establece a Dios como un ser supremo creador y se le otorga el poder de creación o la realidad de creación de todas las cosas. Dentro de todas las cosas, Dios creó al hombre. Y dentro de todas las creaciones se considera que el hombre es la creación más acercada o la creación directa de Dios. Es decir, se expresa de esta manera: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. De todas las creaciones y de todos los organismos de la tierra, solamente el hombre cumple con esta definición de a su imagen y semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza de una inteligencia suprema o de un Dios Padre, como le nombraba Cristo, del infinito, como quieras nombrar. Entonces vamos a desglosar esta verdad bíblica: imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y qué significa semejanza? Y cuando terminemos esta comprensión vamos a tener una realidad muy objetiva de cuál es nuestra verdadera relación con Dios y qué amplitud tiene este concepto, qué tanta aportación de comprensión nos va a dar esta verdad teológica. Entonces vamos a tomar la primera frase: Dios creó al hombre a su imagen. Cuando decimos imagen, pensamos en una figura, una forma X. Podemos decir la imagen de un santo está expresada en un cuadro, o una fotografía expresa la imagen de una persona. Entonces imagen simplemente es una forma X. Entonces ahí surge la primera pregunta: ¿cuál es la forma de Dios? Si Dios creó al hombre a su imagen, entonces Dios tiene una imagen. Y la otra pregunta es: ¿esa imagen es física o es espiritual? Normalmente en el tema de la religión se asume que la imagen es el cuerpo físico, tomando como modelo al personaje de Jesucristo, el Jesús de Nazaret del año cero. Y como es el modelo que representa a Dios en el tema de la religión, pues se toma su imagen y que somos imagen de Cristo en relación a lo físico. Pero la imagen original de Dios pues no es un cuerpo físico. Dios es el espíritu o la conciencia omnipresente que abarca más allá de este universo, todos los universos, todas las dimensiones. Imagínate el universo sumamente vasto, que podríamos decir que abarcara casi el infinito. Y entonces el Dios, el espíritu omnipresente de Dios abarca ese universo y más allá, porque no tiene principio ni tiene fin. Entonces no creo que se refiera a un cuerpo físico, más bien es una conciencia. Pero entonces, ¿por qué decimos imagen? ¿Cuál será la imagen de una conciencia? O podemos también preguntar, ¿el espíritu humano tendrá una imagen, una forma específica, una forma X? En la antigüedad no se podría responder esta pregunta, pero
surgió la creación de la cámara Kirlian, y con esa cámara se perciben estas entidades espirituales que nos dan una comprobación de que sí existe una imagen en el espíritu del hombre. Vamos a hacer una pausa, un segmento breve, y regresamos en un momento. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Cozalá, Sinaloa, pueblo mágico del estado con unos escenarios naturales impresionantes. No puedes dejar de visitar la parroquia de Santa Úrsula, de estilo neoclásico, edificada en el año de 1730. También imprescindibles sus diversas cascadas que se encuentran aproximadamente a 10 kilómetros fuera del pueblo, donde la diversión está en grande. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes LAR, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Una mascota no es un juguete desechable. Es un ser vivo que necesita espacio, respeto, alimento, aseo, cariño y cuidados. Un ser vivo que siente, que sufre y que requiere de atenciones. Si decides adoptar una mascota, considera estos compromisos y asúmelos con responsabilidad. A cambio, recibirás la lealtad y uno de los cariños más sinceros. Una mascota, tu mejor compañía. Continuamos. Muy bien, pues bienvenidos. Continuamos después de este segmento en el intento fascinante de tratar de responder esta gran incógnita de quién eres tú, el gran ser interior, el yo soy, el espíritu, la verdadera esencia. ¿Quiénes somos en verdad? Es el tema de esta sesión de hoy. Entonces, estaba explicando de que se inventó la cámara Kirlian, y esta cámara pues tiene una percepción fotográfica más profunda, o de frecuencias más profundas que van más allá de la percepción visual. Y en una conferencia de temas espirituales estaban dando un tema de temas del espíritu, y tomaron una fotografía por encima de las cabezas de los participantes, y se percibieron estas presencias que estaban ahí de visita. No sabemos si eran presencias externas que llegaron por el tema tan importante del tema espiritual, o si las mismas personas en un estado de éxtasis se exteriorizaron, porque ese es otro fenómeno que sucede. El ser humano puede salirse de su cuerpo y entonces tener una posición por encima de su cráneo, y a ese fenómeno se le nombra exteriorización. Se habla también de los viajes astrales, ¿no? Donde se desprende como todo el cuerpo de luz y puede moverse a otro punto, etc. Pero ahorita estoy mencionando solamente el fenómeno donde se puede percibir una presencia espiritual, o el espíritu desconectado de un cuerpo físico, y resulta que esa forma espiritual se percibió como esférico. Entonces se percibieron diferentes esferas luminosas, un poco transparentes, algunas de color blanco, otros amarillito, azulito, rosado. Esa es una comprobación a través de un objeto físico de la imagen de una forma espiritual, que el espíritu humano tiene una forma esférica.
Hasta ahí llegamos con la imagen. La imagen es una forma, la forma del espíritu se comprobó que es esférica. Una esfera de luz de diferentes tamaños, y el tamaño considero que está determinado por el nivel de conciencia de la persona en cuestión. Entonces, no podemos tomarle una foto a Dios, ¿estás de acuerdo? Porque necesitaríamos salirnos de toda la galaxia y de todo el universo, de todos los universos posibles. Imagínate que te sales de todos los universos para tomarle una foto a este espíritu omnipresente, pues es prácticamente imposible. Pero regresando a la verdad bíblica, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y si la imagen del hombre, del espíritu del hombre, resulta que es esférica y se comprobó que es esférica, pues por conclusión podemos decir que si el Hijo es esférico, el Dios Padre debe ser una esfera del tamaño del infinito, que es una dimensión inalcanzable para la mente humana o para cualquier instrumento físico que pudiera querer tomar una fotografía o percibir una forma. Lo que sabemos con certeza es que la imagen del espíritu humano es esférica. Entonces, esa es la primera respuesta importante. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La imagen es esférica, no se refiere a una imagen física, esa la conocemos perfectamente. Pero la imagen del espíritu no se conocía hasta el invento de la cámara Kirlian. Nos vamos al segundo concepto de la verdad bíblica. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Si nosotros vemos en el diccionario qué es semejanza, tiene dos conceptos, dos definiciones. Similar a, similar pues como lo dice, es similar, parecido. Y también tiene la definición de igualdad. Entonces, ¿qué significa esta parte donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? El Hijo, el hombre creado, es semejante al Dios Padre. Y preguntamos inmediatamente, pues, ¿semejante en qué? ¿A qué se refiere la semejanza? Si la forma es una imagen y la imagen es esférica, la semejanza, ¿a qué se refiere? Entendemos que la semejanza se refiere a la naturaleza de Dios en cuanto a sus atributos. A través de la historia, todos los grandes iluminados nos han expresado, por su comprensión amplificada o su experiencia de contacto divino, han expresado en su conocimiento de Dios los atributos que vienen siendo cualidades, características del Dios Padre, y nos han dicho, por ejemplo, vino Cristo y nos dijo que Dios es amor, cuando en el Antiguo Testamento se definía a Dios como celoso, vengativo, el látigo, el que castiga. Y Cristo hizo una aportación muy importante en el concepto más acertado de Dios, que es amor. Así como que dijo, no, mis niños están equivocados, el concepto antiguo está equivocado, el verdadero concepto de Dios es amor. Pero también se han declarado otros atributos, como que Dios es bondadoso, Dios es humildad. Vamos a hacer una práctica de Dios es. Imagínate que tienes una hoja y pones ahí como título Dios es, y le ponemos 2 puntos, y vamos a tratar de responder todo lo que has escuchado que Dios es en tus sesiones religiosas, que has escuchado de tus pastores o de tus líderes religiosos. Dios es, o que has escuchado de tus padres, de cualquier persona que tuviera un conocimiento de la naturaleza de Dios. Dios es ¿qué? Dios es amor, Dios es verdad, Dios es sabiduría, Dios es, ¿qué más es Dios? Podemos decir Dios es humildad, Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente, Dios es omnipotente. Estos 3 omnis, omnipresente, omnisapiente, omnipotente, significa que es omnipotente, todopoderoso, omnisapiente, que sabe todo, omnipresente y presente en todo lugar.
Y tenemos más atributos, que es misericordioso, que es bondad, que es perfecto. ¿Qué más es Dios? Solamente pregúntate eso, ¿qué más es Dios? Dios es todo lo que venga a tu mente que has escuchado que Dios es. Y ese conjunto de cualidades, características o atributos son parte de la definición de este ser máximo, magnánimo, supremo o infinito que le nombramos Dios. Dios es todo este conjunto de cualidades y muchas, muchísimas más que el hombre no ha descubierto, porque el hombre ha conocido a Dios en porciones de Dios, de acuerdo a la comprensión humana, y una mente finita como la mente del hombre no puede abarcar a la mente infinita de Dios. Simplemente tenemos una noción de lo que es esta inteligencia suprema o espíritu omnipresente o el infinito. Pero aquí vamos a cerrar este segundo segmento con que Dios es un conjunto de atributos, algunos conocidos expresados por grandes maestros y otros desconocidos, infinitos, que van más allá de nuestra comprensión. Hacemos una pausa y continuamos en el siguiente segmento. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. La mejor opción para viajar, Transportes Lar. Mocorito, Sinaloa. Conocido como la tierra del cacahuate y el chilorio, tan representativo del estado, donde podrás disfrutar de unas palanquetas de tamaño colosal. Recomendable también visitar el parque de Mocorito, así como su plaza y museo. En este lugar se respira un aire de mucha tranquilidad y paz. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes Lar, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes Lar. Los sueños son el motor que ha impulsado la grandeza de la humanidad. El éxito llega más con actitud que con aptitud. Continuamos. Ok, bienvenidos nuevamente. Continuamos después de este segmento con la explicación y estamos en la segunda parte de la definición de esta verdad bíblica que dice: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Estábamos explicando la semejanza, que se refiere a los atributos del Dios, como lo concibas, pero Dios tiene una definición: el Dios todo, el ser supremo, todo creador, una inteligencia más allá de nuestra comprensión en cuanto a grandeza y espacio también. Y dijimos que hay atributos que son conocidos, los conocidos por los maestros iluminados o santos o seres que tuvieron esta experiencia de contacto o de percepción cercana a la inteligencia suprema. Y pues entonces ellos dijeron: Dios es, descubrí algo de Dios, es inteligencia suprema, ¿no? Dios es creador, todo creador.
Dios es perfecto, Dios es esto, Dios es amor, Dios es verdad, Dios es certeza, Dios es poder, Dios es, Dios es, Dios es. Tú continúas en tu casa haciendo la tarea, Dios es. ¿Qué más es Dios? Dios es. La conclusión es un conjunto de valores, cualidades, atributos, sus virtudes, conocidos y desconocidos, infinitos, y que nuestra mente finita no abarca a una mente infinita que es Dios, pero tenemos una noción. Esta noción solamente la estoy utilizando para intentar dar una respuesta de quién soy yo, quién eres tú como hijos de Dios en relación al Dios Padre. ¿Quién soy? Para conocerme a mí mismo, debo conocer al Padre. A través de toda la historia, estas grandes mentes que han tenido este conocimiento del Padre, del Dios Padre, nos han transmitido ese conocimiento a través de sus atributos, nos dan un conocimiento adquirido a través del estudio de la palabra sagrada o de la teología. Otra manera de abordarlo sería, para conocer a Dios, sería a través de conocer al Hijo ampliamente. Pero ¿qué crees? Estamos en un planeta Tierra donde el Hijo, que somos todos nosotros los hijos de Dios, pues se nos olvidó nuestra naturaleza de ser, entonces nos queda una sola opción. Imagínate que tuve este olvido, la enfermedad del planeta Tierra llamada amnesia, se me olvidó quién soy, y la única opción de recordar quién soy pues es conocer al Padre. Si yo me conociera ampliamente a mí mismo, y entonces el conocimiento de mi conciencia, de mi mente, mi energía, mi pensamiento, mi espíritu, me daría inmediatamente la respuesta de quién es Dios, porque conocer al Hijo conoce al Padre, conocer al Padre conoce al Hijo, en cualquier dirección. Pero si estamos en la condición de que no sé quién soy, y tenemos esta gran confusión en la raza humana de cuál es mi verdadera o nuestra verdadera naturaleza de ser, y resulta que unos seres humanos consideran que son el cuerpo, la gran mayoría consideran que son el cuerpo físico, solamente lo físico. Y cuando te mueres, o sea, refiriéndose al cuerpo físico, se muere tu cuerpo y se engusana y se vuelve polvo y ya, y se acabó tu vida, porque esa teoría considera que eres el cuerpo físico. Y otros pocos consideran que son una mente y son los psíquicos, y un pequeño porcentaje han llegado a la conclusión o al descubrimiento de que son un ser espiritual. Pero aún ahí los pocos o la minoría que tienen la comprensión de que son una entidad espiritual, nos hace falta saber ampliamente qué tan grande es ese espíritu que digo que soy, o lo que descubro o mi conciencia me ha dado a conocer que soy. Entonces, esta relación del Hijo con el Padre, del ser humano con Dios, es muy interesante y es muy práctica, porque al comprender el Espíritu Divino, que es pura grandeza, y verdaderamente el Espíritu de Dios pues es lo más grande que te puedas imaginar, y tu imaginación se queda corta en el concepto de la definición de Dios, nos da una respuesta al leer y entender: soy imagen y semejanza de Dios Padre Creador. Ya dijimos que la imagen es solamente una forma, concluimos por comprobación que es una forma esférica, y lo más importante para mí sería la semejanza, porque pues imagínate que fuéramos forma triangular o cuadrada o rectangular, no importa, lo importante es que esa esencia que somos, aparte de una forma, tiene un conjunto de cualidades que no solamente son palabras, sino cada concepto de los atributos es una energía especial que te define. Por decir, amor no es una palabra hueca, amor es una energía que la comprendemos por sentido común como la más alta emoción, una emoción positiva, armonía, paz, tranquilidad, o el conjunto de todas las emociones positivas. Podemos decir que es el amor del ser humano, y tienes una experiencia viva y tienes una comprensión de lo que es amor cuando abrazas a tu hijo, o abrazas a una mascota, o abrazas a tu pareja que amas, y entonces dices: oh, esto es amor.
Entonces Dios es amor, Dios es verdad, y Dios es un conjunto de conceptos, atributos que son cualidades internas que nos definen, o energías específicas y especiales del espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la conclusión. Somos una copia del Padre, una réplica de Dios. Y esta conclusión es muy importante. Eres una grandeza semejante a la máxima grandeza que existe. Hacemos una pausa y nos vamos a otro segmento. Nos vemos en un ratito. Es momento de unos mensajes de interés para usted y regresamos. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. El Fuerte, Sinaloa, pueblo mágico considerado además una ciudad colonial. Sus inicios datan desde 1563. Fue declarado pueblo mágico en 1909. Degusta su pan tradicional cocido a la leña llamado colachi, su birria sinaloense y visita la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, cuya bóveda en una vista aérea perfila una cruz gigantesca. Visita este y otros lugares de nuestro México con la seguridad y confort de Transportes LAR, ya que disponemos para tu comodidad de camionetas Sprinter para 20 pasajeros o autobuses de gran turismo con capacidad de 40 hasta 50 pasajeros. La mejor opción para viajar, Transportes LAR. Un ápice es la unidad de medida mínima con la que debes superar tu logro anterior. Continuamos. Muy bien, bienvenidos y continuamos con este tema tan importante que es responder quién soy yo, mi verdadero yo, mi verdadera naturaleza de ser, y haciendo una hilación. Es una realidad de la raza humana que estamos en una especie de carencia de conciencia, caos, enfermedades, mucho ruido social, y toda esta trama y urdimbre de la sociedad, o sea, toda esta estructura social está diseñada para que olvides quién eres tú, o para que te confundas. Entonces, una respuesta muy importante: ¿quién soy yo? Te voy a decir ahorita, vamos a hacer una práctica de lo que no eres. No eres la enfermedad, no eres el caos, no eres el estrés, no eres los problemas, no eres el dolor, no eres el pasado, no eres el olvido, no eres la incertidumbre, no eres las dudas. Todo eso que pensamos o piensas que eres, el mensaje certero que nos dice nuestra realidad social es que somos un problema, o somos una escoria, o somos el pecado, somos los pecadores, y entonces me tengo que sentir culpable, y soy el enfermo y me tengo que compadecer de mí, o tengo que buscar compasión, o tengo que buscar apoyo porque estoy mal o deficiente. Y son un conjunto de etiquetas negativas que simplemente definen lo que no eres. Por eso esta respuesta es muy importante, porque es una pregunta que viene contigo desde el centro de tu ser y en tu corazón. ¿Quién soy yo? Y esa pregunta viene a través de todos los tiempos, desde hace muchos miles o millones de años quizás, que tenemos esta enfermedad que se llama olvido, amnesia. La amnesia social existe. Estamos en un estado de no conocer, estamos en un estado de no saber,
estamos en un estado de confusión social y se ha perdido lo más importante, saber quién eres tú, y la otra pieza más importante, que esa es saber quién es tu fuente creadora, saber la naturaleza de Dios. Tenemos nociones, tenemos un concepto de lo que Dios es, y además ese concepto, a través de toda la historia de las religiones y la teología y las guerras entre credos, también ha habido alteración y se ha creado ciertos grados de confusión. Ahorita estamos simplificando simplemente conceptos y verdades bíblicas que nos pudieran dar una claridad en esta relación Dios-hombre, hombre-Dios. ¿Quién soy yo y quién es mi fuente creadora o mi Dios Padre? Entonces, Dios es un conjunto de atributos, valores, cualidades o virtudes, conocidos y desconocidos, infinitos. Todavía no terminamos de conocer lo que es Dios, te lo prometo. Es una certeza, tenemos un pequeño conocimiento y una noción pequeña de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Pero tenemos un concepto, y ese concepto es que es todo este conjunto de atributos, valores, cualidades o virtudes, y entonces yo soy semejante a ese ser, a esa grandeza. Nomás imagínate esto, lo vamos a simplificar así. Imagínate a Dios como lo más grande que es, el ser supremo, superior a todo, lo más grande que te puedas imaginar, y tú eres semejante a ese ser con la máxima grandeza que te puedas imaginar, y tu imaginación se queda corta en el concepto. Para que te des una idea de lo que es Dios, y también una idea de lo que eres tú, pues eres semejante a Él, y hace mucho sentido. Vamos a hacer una analogía aquí en la tierra. El Padre crea al Hijo, un ser humano crea pues a otro ser humano, ¿estás de acuerdo? Entonces un Dios crea a otro Dios, un Dios no va a crear escoria, y un Dios no va a crear a un ser inferior. Un ser supremo no va a crear a un ser inferior. Esa sería una completa ilógica. Algo que no hace sentido. Un ser supremo que es pura grandeza, obviamente va a crear solamente grandeza. Un ser perfecto, que es Dios, solamente va a crear perfección. Y estos conceptos, claro que van a chocar en tu mente, porque tenemos esta verdad interior que dice que eres semejante a lo más grande que existe, y tenemos esta realidad social que te dice que eres lo más pequeño que existe, o que eres la escoria, o la minimización de un ser reducido a problemas, enfermedades, desconocimiento y confusión. Esta respuesta es muy importante, porque este concepto, aunque sea solamente en noción y teniendo una verdad objetiva, nos debería clarificar y situarnos en el centro de quién soy, tener una noción de, oye, entonces, aunque solo sea una noción, pues resulta interesante que pues sí hace sentido, ¿no? Si eres creado por la grandeza, solamente vas a ser grandeza. Si eres creado por la conciencia suprema, pues deberías ser, como dicen los metafísicos, el yo superior. Y si eres creado por el ser perfecto, o máximo perfecto, el más perfecto que existe, deberías tener algo heredado de esa perfección. Y ahí nos vamos a quedar con esa definición, que estoy seguro que si la comprendes y la aceptas, te va a dar una respuesta, y como cuando dicen la verdad resuena en tu ser. Nomás pregúntate si te hace sentido o si no te hace sentido. ¿Eres parecido a tu Dios Padre? Y Dios Padre crea a los hijos. Obviamente los hijos se deben parecer y se parecen a sus padres. Entonces aquí cerramos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que este concepto, esta clarificación te haya ayudado en esta incógnita de quién eres tú en relación con Dios, quién es Dios en relación contigo. Muchísimas gracias. Hasta un próximo programa.